de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Dile menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Y habitar en tu presencia. y habitar en tu presencia. Menguar, Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. quebranta mi Corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Qué tal si una vez más tú le dices ahí? Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. una vez más, dile quebranta mi corazón.
Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, porque nos permites adorarte esta noche. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén. Bien, pues hermano, Dios les bendiga. Tomen su lugar. Quiero invitar por este lado a nuestro pastor. Dios les bendiga a los hermanos y amigos que nos visitan hoy en esta noche y también a los amigos y hermanos que nos están viendo por las redes, por Facebook y por YouTube. Qué bueno que sacaron el tiempo para colocar el culto. Vamos a recolectar las ofrendas. Voy a invitar a los diáconos que pasen acá adelante. Vamos a orar. Dios, oramos, Señor, por dándote gracias por la provisión que nos das todos los días. Gracias por el trabajo, Dios, que nos has dado, esa fuente de ingresos que tenemos, Señor, para traer, oh Dios, nuestro sustento a nuestro hogar. Gracias porque nos das la salud, las fuerzas, el don, la gracia, Padre, para poder trabajar, Señor. Oramos, Señor, para que tú también, Dios, bendigas estas ofrendas. Y sobre todo, Señor, bendice al que da con alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, los anuncios son los siguientes. Recuerden, mañana hay ayuno a las 9:30, si Dios nos regala la vida. También el viernes hay reunión de adolescentes a las 7:30 de la noche. El domingo las escuelas dominicales, la primera a las 8:30, la segunda a las 10 y la tercera a las 11:30. Esos serían como los anuncios. Pero también quiero informarles de que hoy fue un día triste para la hermana Edith y también para muchos de la iglesia que conocimos a Lisette. Ella murió. Lisette murió hoy, una joven de la iglesia, desde muy niña estuvo aquí en la iglesia, amaneció muerta, vivía solita. Entonces vamos a orar por la hermana Edith, que el Señor fortalezca a la hermana Edith, que el Señor la consuele y le ayude a sobrepasar estos días tan difíciles. Qué bueno, hermano, mañana poder estar en el velorio. Creo que mañana en la tarde o en la noche entregan el cuerpo y de pronto el entierro ya es el viernes. Entonces qué bueno que haya acá una buena representación, sobre todo de los jóvenes, que podamos acompañar el velorio de Lisette. También para que estemos orando por Andrea, por Snyder, el líder de jóvenes, están enfermos. Snyder está hospitalizado hasta el próximo sábado. Entonces vamos a orar por él y también por Andrea, la esposa de nuestro hermano Snyder. También vamos a estar orando por la hermana Ligia, la pastora, la esposa del pastor Nelson. También estuvo 8 días hospitalizada. Ya gracias a Dios hoy le dieron de alta, ya está en la casa, gracias a Dios. También vamos a estar orando por Robinson Cartagena. También lleva ya 8 días hospitalizado, ¿cierto? 8 días hospitalizado. Entonces vamos a orar por él para que puedan descubrirle cuál es la enfermedad que él tiene.
Recuerde que es una enfermedad en un pie que más de 12 años lleva con ese problema y ningún médico, ningún especialista ha podido dar con la enfermedad. Pero sabemos que hay un Dios grande, amén, que Dios puede guiar todo y yo sé que Él estando allá en el hospital le es más fácil poder encontrar su enfermedad. También vamos a estar orando, es que son muchos, yo creo que es primera vez hoy que en 8 años que llevo acá tantas personas enfermas. La hermana Alba Vargas el domingo también tuvo un accidente, se cayó, se quebró la clavícula, entonces vamos a orar por la hermana Alba Vargas. También por la hermana Estela Osorio, también está muy enferma, tal vez no la hemos visto en estos días en la iglesia por enferma, porque tiene la diabetes alborotada y fuera de eso también tiene un dolor en el corazón, entonces vamos a orar por ella. Y también vamos a orar por Rocío, la cuñada de nuestra hermana Teresita, que está en cuidados intensivos. Entonces vamos a poner esto en oración. También les informo que hoy comenzamos una cadena de oración por todos los enfermos que hay en la iglesia. Entonces a las 10 de la noche, por mí vamos a estar en oración todos. Qué bueno que usted se pueda conectar hoy a las 10 de la noche. El link está por todos los grupos de WhatsApp, están. Entonces simplemente dale el link ahí y ya están en la oración. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, queremos orar, oh Dios, por Edith, por toda su familia. No es fácil, oh Dios, que pasar por la muerte de un ser querido, Dios, y más una niña tan joven, Señor. Oramos, Padre, para que tú le fortalezcas, para que tú, oh Dios de la gloria, seas consolando a mi hermana también. Oramos, Señor, por Snyder, que está en el hospital. Oramos, Señor, por su recuperación. Oramos, Señor, para que los medicamentos que le están dando allí, oh Dios, en el hospital, el cuerpo lo pueda asimilar y que todo salga bien, oh Dios. También oramos por Andrea, Señor, para que tú, oh Dios de la gloria, también seas colocando tu mano sanadora sobre ella. Oramos también, oh Dios, por nuestra hermana Ligia, oh Dios, que gracias a Dios ya está en su casa. Oramos, Señor, por su recuperación. Oramos también por nuestro hermano Robinson Cartagena, oh Dios, que ya lleva 8 días en el hospital, oh Dios. Oramos para que tú, oh Dios, seas llenándolo de gracia, llenándolo, Dios mío, de gracia delante de los doctores, delante de los especialistas. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, oramos para que tú guíes todo para bien de nuestro hermano, Señor. También oro por nuestra hermana Alba Vargas, por su recuperación, por la hermana Estela también, por su salud, y oramos por doña Rocío, la cuñada, oh Dios, de nuestra hermana Teresita, Señor, que está en cuidados intensivos, Señor. Oramos, Señor, por todos los enfermos, también por nuestro hermano Jorge Vázquez, también por su salud, por la hermana Patricia también, oh Dios. Oramos también por la hermana Carmen Valle también, que está enferma. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo. También queremos orar por tu palabra. Háblanos a través de tu Hijo, de tu siervo, Señor, que se ha preparado, que tú le has dado una palabra. Háblanos, Señor, a todos, de acuerdo, Dios, a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros, John, que trae el mensaje de la palabra. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche. Siempre es un placer predicar la palabra de Dios. Siempre es un placer poder compartir de las enseñanzas que Él nos deja. Siempre para mejorar, siempre para parecernos un poco más a Él y seguir en este proceso llamado vida cristiana. Y que Dios nos pueda mirar con agrado. Ahora que nos dieron la noticia del ICE, uno quedaba como frío. Uno decía, ¿en qué momento, cierto? Hace poco la vi y uno decía, estaba bien, y solo pensaba en algo. Yo decía, uno no sabe ni el día, ni el momento, ¿cierto? Por eso cada vez hay que estar más preparados, cerca con Dios. Ninguno de nosotros sabe qué día va a partir,
pero el hecho es de poder estar bien con Dios, poder hacer las cosas de una buena manera, poder aplicar lo que quiero hablar en esta noche. El tema es la constancia, pero voy a hablar un poquito de los procesos, los resultados de la constancia, procesos y resultados de la constancia. Para que tengamos un poquito del panorama que es constancia, constancia es voluntad inquebrantable y continuada de la determinación de hacer una cosa. Vuelvo y se la leo, dice, voluntad inquebrantable y continuada de la determinación de hacer ¿qué? Una cosa. El hecho es de que esta noche podamos entender de que cuando somos constantes en Dios y cuando determinamos ser constantes en Dios, tenemos una voluntad ¿qué? Inquebrantable y tenemos una determinación que nada la puede cambiar, ni nuestros principios, ni nuestros valores, ni en lo que hemos decidido creer, ni al Dios que hemos decidido ¿qué? Seguir. Cuando tenemos una constancia, bien sea en el empleo, en el trabajo, te vuelves alguien inquebrantable, alguien que es capaz de hacer las cosas de buena manera, de buena gana y con prontitud. Estamos en un mundo que es fluctuante, en un mundo que cambia mucho, mucho. En estos días iba en el metro y me llamó la atención, iban dos homosexuales conversando, manoseándose en el metro, y alguien los miró mal, y lo que dice uno de ellos es: los héteros son brutos, no nos entienden, menos mal nosotros sí somos sabios e inteligentes, y por eso tomamos esta decisión de ser homosexuales. Para ellos, nosotros, los que creemos en que Dios creó el hombre y la mujer, somos ¿qué? Brutos según ellos, ¿cierto? El hecho es de que el mundo cambia tanto y trata de cambiarnos y trata de doblegarnos a sus pensamientos, a sus cosas, que dejemos de ser constantes en nuestra creencia, que dejemos de ser constantes en lo que hemos leído de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quieren que dejemos de ser constantes en el clamor, cuando te dicen: ¿para qué sigue orando si Dios no le contesta? Ya, deje de orar. Cuando el único que debe darnos la respuesta es ¿quién? Dios. Ser constantes hasta que sea Dios el que me dé ¿qué? La respuesta. Sea sí o sea no, pero siempre permanecer en esa constancia hasta que Dios sea el que dé la respuesta. ¿Qué tal si vamos a un primer versículo? Está en Colosenses 1:23. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y ¿qué? Y constantes, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis ¿qué? Oído. Pablo dice: si en verdad permanecéis en la fe, si en verdad permanecéis ¿qué? Cimentados, y fuera de cimentados, constantes, sin movernos de ¿qué? De la esperanza del evangelio que habéis ¿qué? Oído. ¿Cuántos aquí han oído del evangelio? Amén, ¿cierto? Y el que diga no he oído, pues hoy está escuchando del evangelio, ¿cierto? El hecho es de que Pablo dice: si usted permanece en lo que ha escuchado, en lo que le han hablado del Señor Jesucristo, en esa fe, dice que fue proclamado a toda la creación debajo de ¿qué? Del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Mismo. Algo que me llama la atención de Pablo, todos sabemos la historia de Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, después tuvo un encuentro con Dios, y desde que tuvo el encuentro con Dios, no vi a Pablo flaqueando, ni decir: no oro más, no prosigo más con Dios, esto llega hasta acá. Pablo lo azotaron, lo encarcelaron, Pablo sufrió penalidades, pero siempre se mantuvo ¿qué? Constante en el evangelio.
Alguien alguna vez dijo, nosotros no le llegamos ni a los tobillos a Pablo. Y a veces nos creemos muchos mejores que él, pero no somos constantes como verdaderos hijos de Dios. Dice Romanos 12:12. Mientras esperan ¿a quién? Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Aquí dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes ¿en qué? En la oración. Pablo vivió un sinfín de cosas y él comienza en este versículo, dice, gozosos ¿en qué? En la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que un día va a venir ¿por quién? Por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es la que nos da alegría, la que nos hace permanecer firmes, la que verdaderamente nos debería dar una constancia diaria en la oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de Dios, en asistir a la iglesia, en orar en mi casa, en compartir el evangelio, en sentirme dichoso porque soy hijo de Dios. Constante, siempre, en que Dios me llamó, no para sentirme unos días que quiero ser muy cristiano y a los otros días que quiero ser muy mundano. O eres constante en una o en la otra. Pero recuerden que Dios no hay términos medios. ¿Eres frío o caliente? ¿Eres constante o inconstante? El hecho es de que podamos esta noche comprender eso que les decía. Y quiero que leamos una historia muy interesante. Está en Éxodo 17, del versículo 8 al versículo 12. Es una historia muy interesante sobre Moisés. Éxodo 17, versículo 8 hasta el 12. Y dice así: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará ¿qué? En mi mano. E hizo Josué como le dijo ¿quién? Moisés. Me gusta este pedazo que dice aquí. E hizo Josué como le dijo ¿quién? Moisés. A veces nosotros como cristianos somos constantes en lo que nos dice Dios, o lo que nos dicen nuestros líderes, o lo que nos dice el pastor. Somos obedientes y constantes en que si Dios puso un alto mando sobre nosotros, debemos ¿de qué? De obedecer. El proceso aquí de Josué era ¿qué? Que tenía que ir a pelear ¿qué? Una batalla. ¿Dónde iba a estar Moisés? Dice que iba a estar en la cumbre con la vara ¿de quién? Que le había dado Dios. Vaya usted, pelee, que yo voy a ir ¿a dónde? Al monte. ¿Será que aquí le dijo que va a ir a hacer Moisés al monte? ¿Será que Josué le dijo, no, oiga, ¿y por qué no va a pelear usted conmigo? ¿Por qué me manda a mí mientras usted se va a ir allá? Continuemos leyendo la historia. Y dice que hizo peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Cuando Moisés alzaba las manos, Israel ganaba. Mas cuando bajaba sus manos, ¿ganaba quién? Imagínense en este momento. Josué batallando y Moisés tenía las manos ¿qué? En lo alto. Cuando yo estudiaba, lo castigaban a uno con las manos arriba contra el tablero y uno se cansaba. Créanme que uno llegaba a un momento donde uno le daba ganas de llorar delante de todo el salón sin importar, porque ya estaba ¿qué? Cansado, agotado. Dice que mientras Moisés permanecía, tenía la constancia de tener las manos arriba, Israel ¿qué? Ganaba, pero cuando bajaba las manos comenzaba a ganar Amalec.
Dice el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. No quiere decir que en el proceso de mantenernos constantes no sintamos agotamiento en el proceso. Uno de los procesos de la constancia es que a veces te vas a sentir agotado, pero no quiere decir que porque estés agotado quieras renunciar y decir, hasta aquí llegó mi proceso, estoy cansado, no sigo. Dice la Biblia que el que esté falto de fuerza se las pida ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Porque Él renueva las fuerzas, nos hace levantar vuelo como las águilas. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cuánto tiempo tuvo Moisés las manos en lo alto para que Israel ganara una batalla? Se cansó y tuvo a dos hombres que le ayudaron a sostener sus manos. Cuando te sientas cansado, apóyate en alguien que te pueda ayudar a levantar las manos. Alguien que también sea constante en el evangelio. Porque si vas y buscas un inconstante, ¿qué te va a decir? No, bajemos las manos todos dos y perdamos esta batalla. Alguien que esté dispuesto, como Josué, como Aarón y Hur, a levantarte las manos y también a pelear la batalla, a creer de que va a haber una victoria mientras se es constante en lo que se desea y se anhela. Josué fue constante al servirle a Moisés, a Dios, y fue el que recibió el legado de Moisés. Fue un gran hombre, fue uno de los personajes que uno dice que tuvo constancia en seguir a Dios. A pesar de todo el proceso del pueblo de Israel, siempre también le creyó ¿a quién? A Dios. Fue uno también de los pocos espías que cuando fueron a ver la tierra prometida dijo, sí vamos, mientras los otros decían que no vayamos, porque no tenemos nada que hacer allá. Y él decía, vamos, porque Dios fue quien nos lo prometió. Cuando tú eres constante en Dios, tú le crees las promesas a Dios. Pero cuando no eres constante, más bien inconstantes, dudas de las promesas de Dios y dices, Dios no cumple. Cuando se es inconstante, no le crees a Dios. Hay que tener una constancia para creerle a Dios. Para decir, si estoy aquí, espera el tiempo que deba esperar, voy a seguir esperando en tu promesa, en tu llamado, en tu legado. Dice Romanos 5:3 al 4, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce esa palabra y perseverancia, en el griego quiere decir constancia, alguien constante, alguien que está ahí firme, y dice que el sufrimiento le produce esa constancia. Sufro, pero sigo constante ¿con quién? Con Dios. Quiero permanecer ahí con Dios siempre, a pesar de y dice, y la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Ahí donde dice entereza significa que eres firme en lo que piensas. Si piensas en Dios, es porque hay una constancia. Hay gente que solo piensa en Dios cuando lo necesita. Cuando no lo necesita, no piensa en Dios. Dios no está en la vida, ni en el diseño, ni en el plan. El hecho es poder seguir a Dios, poder permanecer en Él, poder decirle a Dios, si he sido inconstante, ayúdame a ser constante, a tener una constancia verdadera y única
en tu evangelio. Que si me dices quédate ahí, yo me pueda quedar. Que si me dices ve y pelea la batalla, yo la pueda batallar en oración, en lectura de la palabra. Nuevamente nos vamos a unir en oración a favor de los que están enfermos. Y si pudimos ver por los que el pastor oraba en esta noche, son muchos, son varios hermanos. Y si somos constantes en la oración, el Señor va a responder a su tiempo y bajo su voluntad, bajo su perfecta ¿qué? Voluntad. Vamos a ver otra historia y es sobre Josué. Recuerden, como les decía, Josué recibe el legado de Moisés, comienza a dirigir el pueblo. ¿Y qué tal si vamos a Josué 24 del 10 al 17? Sabemos que Israel era un poco inconstante con Dios, ¿cierto? Israel estaba con Dios cuando estaban las buenas. Cuando se veían difíciles procesos, cambiaban de Dios, buscaban otros dioses, adoraban otros dioses. Y así se la pasaba a Israel. Eran inconstantes en ese proceder y en ese camino. Y me hacía una pregunta y yo decía, ¿cómo un pueblo que vio abrir el mar, que vio que una nube los acompañaba en el día, una columna de fuego en la noche, que cayó maná del cielo, que Dios los alimentó con codornices, era inconstante? Yo me hacía esa pregunta. Al ver todo eso, debería haber un corazón que diga, no, voy a ser constante con Dios. Me libró de Egipto, me salvó, pero hicieron que siempre lo malo y decidían adorar ¿a quién? A otros dioses. Dice Josué 24, del 10 hasta el 17, dice, mas yo no quise escuchar ¿a quién? A Balaam, dice Josué. Por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerezeos, heveos y jebuseos, y yo los entregué ¿qué? En vuestras manos. Dios está diciendo, yo los libré de todos ¿qué? Esos pueblos. 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los de los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, ¿qué? Coméis. Dios aquí le está diciendo, yo los libré, yo los alimento, yo los sustento, yo les di una tierra. Yo siempre he sido constante ¿con quién? Con ustedes como Dios. No hay ser humano sobre la tierra que diga que Dios ha sido inconstante como Padre. Dios siempre ha permanecido ¿qué? Constante en sus promesas. Y lo que promete ¿qué? Lo cumple, lo hace. Y gracias a la constancia de Dios es que el Evangelio hoy en día se sigue predicando. A ese amor constante que nos da. Dice el versículo 14, ahora pues teme ¿a quién? A Jehová, y servirle con integridad y en verdad. Para ser constantes en Dios hay que ser íntegros y servirle de verdad. Dios conoce ¿qué? Nuestros corazones. Y Dios sabe quién le sirve con pereza. Quién dice, qué pereza hoy, Dios quiero otra vez. Y con este frío en vez de quedarme en la casa. ¿De verdad le sirves a Dios? ¿Eres íntegro al servirle a Dios? Al querer estar para Dios. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servirle a quién? A Dios. Versículo 15. Y si mal os parece, ¿servir a quién? Y esto suena como duro, suena duro. Dice, si no quieres ser constante con Dios, si no quieres servirle, escoge hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Josué no fue constante ahí,
no fue íntegro, no fue perseverante. Imagínese él pararse enfrente de todo el pueblo de Israel y decirle: yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi familia le vamos a servir ¿a quién? A Dios. Ustedes verán qué decisión toman, ustedes verán qué hacen, pero yo voy a seguir siendo constante al servicio de Dios. Si ustedes quieren seguir creyendo en sus dioses, en sus cosas, si ustedes quieren seguir pecando, háganlo, pero yo voy a ser constante a Dios. Fue una decisión delante de un pueblo. No fue que se reunió con su esposa y sus hijos y le dijo a la esposa y a los hijos: miren a ver qué van a hacer, pero yo le voy a servir a Dios. Fue delante de todo ¿qué? Un pueblo. Y era numeroso, era grande, tenía la determinación. Cuando eres constante en Dios, no te da vergüenza, no te da pena decir que pase lo que pase, tú le vas a servir ¿a quién? A Dios. Ah, es que mi familia no me habla porque me volví cristiano. O eliges a tu familia o eliges servirle a Dios. Duro, complicado, ¿cierto? Porque la familia es un vínculo que uno ama, que se supone que lo debe apoyar a uno. Pero cuando lo ponen en esa báscula, Dios o lo demás, ¿a quién vas a escoger? ¿Vas a ser constante con Dios? Cuando el empleo no te da para ser constante en el camino de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿El empleo o tener una intimidad con Dios? ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Cómo lo hago? Dice el versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos ¿a quién? Para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra ¿de dónde? De Egipto, de la cárcel de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos ¿qué? Pasado. Yo creo que esa debería ser siempre nuestra respuesta. No acontezca tal cosa que yo deje de ser constante en Dios para servir ¿a qué? A otros dioses, para comenzar a creer en otras cosas, para comenzar a canjear mis valores y mis principios, para comenzar a tergiversar la palabra, para poder agradar ¿a quién? A otros. Si yo soy constante, soy íntegro. Pero como les decía, son procesos que son difíciles. Procesos donde tienes que tomar decisiones claras, decisiones que van a determinar tu próximo paso, tu camino y hacia dónde vas. Y también van a determinar tu crecimiento en Dios. Señor, ¿por qué no crezco en el Evangelio? Quizás somos inconstantes y por eso no crecemos. Señor, ¿por qué llevo tanto tiempo en el cristianismo y mi vida sigue en el mismo círculo? Estoy como el pueblo de Israel, esperando llegar a una tierra prometida, a un lugar prometido, pero siento que doy vueltas y que doy vueltas y que no llego a un lugar fijo ni seguro. Quizás en tu corazón hay otras prioridades, hay otro Dios. Quizás tu corazón es inconstante al amar a Dios, al seguirle y al obedecerle. Obedezco a Dios solo cuando voy a la iglesia. Cuando salgo de la iglesia dejo de obedecer a Dios. Dice Santiago 1:8. Yo creo que todos nos sabemos este versículo de memoria. El hombre de doble ánimo es inconstante. Me he hecho una pregunta y decía: donde Moisés hubiera sido inconstante, ¿Dios lo hubiera escogido para liberar al pueblo de Israel? No. Donde Josué hubiera sido inconstante, ¿hubiera sido el sucesor de Moisés?
No. Dios quiere personas constantes, que quieran amarle, que quieran seguirle. Y este texto dice la realidad. El hombre de doble ánimo es inconstante y no dice en un solo camino, dice en todo lo que haga no le va a funcionar. Si no sabe qué quiere, si no se para constante en algo, no va a poder llegar a ningún lado, ni con Dios, ni en su empleo, ni con su familia, ni con sus amigos, con nada. Y dice Mateo 24:3, mas el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Mas el que es constante, este será salvo. O sea que el inconstante no será salvo. Constancia. ¿Nos va a doler? Sí. Van a ser procesos duros, complicados. Van a ser procesos donde quizás vas a tener que invertir tiempo en lo de Dios y dejar de invertir tiempo en lo que te da placer, por decirlo así. Es que ahorita a las 10 hay un grupo de oración en la iglesia, pero es que yo a las 10 ya estoy dormido, ya llevo media hora de sueño. Sacrificarnos a veces un poco para poder levantar las manos del que está ¿qué? Cansado. Poder decirle, yo quiero ser constante para que tú seas constante. Y terminemos con una última historia. Lucas 8:11 al 15, la parábola del sembrador. Y lo voy a leer desde el 8. Ya todos saben el contexto, ¿cierto?, de la historia. Y dice, esta es pues la parábola. Aquí Jesús ya estaba explicando qué quiso decir con la parábola. Dice, la semilla es la palabra ¿de quién? De Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿cierto? Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se aparta. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y culmina Dios relatando la enseñanza de la palabra que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan frutos ¿con qué? Dan frutos constantemente. Los que oyen la palabra, la guardan en el corazón, la aplican, son los que dan ¿qué? Frutos de perseverancia o de constancia. ¿Por qué no soy constante? Porque no tengo la palabra de Dios en mi corazón. Porque no tengo esa palabra que me diga, esto está mal hecho, esto está bien hecho, no puedes pensar así, no puedes actuar así, tienes que corregir esta manera. Y eso me ayuda a ser constante ¿qué? En el Evangelio, en el camino de Dios, en proceder y en poder estar siempre allí. Primera de Corintios 16:13 dice, está alerta y permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente y sé que fuertes. Está alerta, permanecer firmes en la fe. Ese firmes ahí quiere decir constantes, permanecer constantes en la fe que profesas, en el ministerio que Dios te ha entregado, en lo que Dios verdaderamente nos ha dado. Hay otro texto muy conocido que es 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos, amados, está firmes y constante, creciendo en la obra de ¿quién? Del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano.
No es en vano estar constantes en los caminos de Dios. Usted nunca va a poder decir, es que yo he sido constante a Dios y Dios me ha defraudado. Dios no me ha dado respuesta alguna. Yo he sido constante en los caminos de Dios y no veo crecimiento. Yo he sido constante en los caminos de Dios y no veo que algo bueno pase con mi vida. Yo digo que si nosotros decimos eso, seríamos ¿qué? Mentirosos. Y estaríamos poniendo a Dios como un Dios mentiroso, un Dios que no cumple, un Dios que falla. Y si yo como cristiano, como hijo de Dios, digo que Dios me ha fallado, entonces ¿en qué clase de Dios estoy creyendo? A veces empequeñecemos a Dios. Alguien me decía, escuchaba a alguien y decía, dime qué tan grande te crees y te diré qué tan pequeño es tu Dios. En cambio, dime qué tan grande es tu Dios y diré el tamaño de tu estatura. Entre más grande te creas tú, quiere decir que más pequeño estás poniendo a Dios. Aquí el más grande, siempre con la constancia, debe ser ¿quién? Nuestro Dios. Que cada vez que te vean a ti, vean a quién, a Dios. Hey, usted es diferente, usted habla diferente, usted se comporta diferente, usted actúa diferente, usted no se roba la devuelta del mandado, usted no grita a sus padres, usted se comporta normal, diferente. Y que usted pueda decir, es porque he sido constante en los caminos del Señor. Y todo eso le he aprendido en la palabra de Dios. Cuando asisto a la iglesia, cuando hago mi devocional, cuando tengo ese tiempo íntimo ¿con quién? Con Dios. Y culmino leyendo este texto que está en 2 de Pedro 1, 5, 6. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe ¿qué? Virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio ¿qué? Constancia, y a la constancia devoción a Dios. Dice, esfuércese. O sea, si no tiene fuerzas, dé un poco más. Si está cansado, levántese, como hizo Moisés. ¿Levante qué? Las manos. Si siente que todo el mundo se le está viniendo en contra, haga lo que hizo Josué. No me importa, pero yo voy a servir ¿a quién? A Jehová. Yo tomé la decisión de servirle, de ser constante ¿en quién? En Dios. Constancia, y a la constancia devoción ¿a quién? Ahí no dice devoción a otras cosas, dice devoción a Dios. Nuestra entera devoción, nuestra entera búsqueda, nuestra entera entrega, nuestro entero amor debe ser ¿para quién? Para Dios. Si nosotros esperamos lo más de Dios, no le demos pequeñeces a Dios. Si nosotros esperamos un Dios constante, no seamos inconstantes, no seamos hombres de doble ¿qué? Ánimo, porque somos buenos para echarle la culpa a Dios. Dios, es que usted no me respondió. Dios, es que yo le dije a usted que yo iba a hacer esto y esto. Usted tiene la culpa. Todo es tan fácil cuando le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Pero no nos detenemos a decir, fui inconstante en mi compromiso con Dios. Fui inconstante en mi ministerio. Fui inconstante en mi relación con Dios. Fui inconstante en lo que le prometí ¿qué? A Dios. Fui inconstante en todo esto. Y alguien me decía, en estos días, alguien que se apartó me decía que estaba volviendo a tener una relación con Dios.
y que Dios le había dicho que para él poder cumplir las promesas que él le había hecho a mucha gente, primero le cumpliera las promesas a Dios. Y hasta que no le cumpliera las promesas a Dios, él no iba a poder cumplirle a los demás. Pocas palabras, lo que Dios le decía es: vuelve a ser constante conmigo, para que la gente a través de ti, de tu testimonio, pueda ver que si es posible cumplir ¿qué? Las promesas, de cambiar, de retomar y de poder parecernos ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor, ayúdanos a ser constantes, como allí en la batalla que tuvo Josué, Dios. Mientras Moisés era constante levantando sus manos, cuando se sintió cansado tuvo quien lo apoyara, Dios. Ayúdanos a ser constantes en la oración, en la palabra, en la búsqueda, en el servicio, en nuestra entrega, en nuestra obediencia, Dios. A pesar del cansancio, a pesar de todo lo que nos pueda abrumar, Dios, a pesar de todo lo que el mundo pueda ofrecer, los placeres, los deleites, Dios. Como decía la parábola del sembrador, hay muchos que escuchan la palabra, pero llegan los afanes, llegan las riquezas, llegan los placeres, y esto los hace ahogarse y los hace ser inconstantes y apartarse. Dios, que no seamos cristianos frustrados porque hemos sido inconstantes en este camino, Dios. Que no digamos: no crezco, no veo cambios. Dios, ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a poder decir que nosotros te serviremos, que nosotros, Dios, estamos decididos a servirte, que nosotros estamos decididos a levantar las manos, que estamos decididos a persistir, a estar firmes, perseverantes en este camino, Dios. Padre, gracias por escucharnos. Seguimos orando por estas personas que están enfermas, Dios. Ayúdanos a reunirnos ahorita a las 10 de la noche como iglesia, comunidad, y a tener una oración constante, Dios, a favor de aquellas personas que lo necesitan, de estas personas que tienen una dolencia, Dios, que están pasando por dificultades, que están pasando por un duelo, como nuestra hermana Edith, Dios. Ayúdanos, Dios, todos los días de nuestras vidas, y que podamos ver ese Dios constante, ese Dios inmenso, ese Dios alto, omnipotente, que siempre nos ha guardado bajo sus alas. Te doy la gloria y la honra.